Ahora vamos a ver el tutorial para resolver el ejercicio número 8. En este ejercicio nos hablan de una configuración de dos cargas que están simétricamente colocadas. Nos dan ahí en el ejercicio unos valores numéricos que debemos de considerar, pero bueno, para que ustedes puedan hacer los cálculos, yo voy a utilizar, por ejemplo, literales, ¿no? Como A y B, ¿sí? Entonces voy a poner un sistema de ejes y las cargas tienen exactamente la misma magnitud y el mismo signo, y una está ubicada a la derecha del origen de coordenadas y otra está a la izquierda, ¿no? Están simétricamente colocadas. Y lo que nos preguntan es el campo eléctrico, pues en esta posición, en el punto P, aquí no se alcanza a ver muy bien en color azul, pero bueno, es este punto que está a una altura B con respecto al origen, ¿no? El origen está ubicado en este eje que pasa por las dos cargas, ¿no? Entonces, bueno, pues así las voy a denotar. Por ejemplo, aquí voy a tener triángulos rectángulos, este de acá y este de acá, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, pues, es cuáles son las direcciones del campo eléctrico asociado a cada una de las cargas. Entonces, por ejemplo, como este es una carga positiva, les decía que en el punto P, eso es algo que hemos hecho en los videos anteriores, suponemos que hay un tester o una carga de prueba muy pequeñita, de tal manera que tiene signo positivo. Y entonces, pues si yo pongo aquí una carga positiva, pues lo que experimentaría esta carga positiva sería una fuerza de repulsión debido a la presencia de este. Entonces, pues precisamente lo que voy a poner aquí es el campo eléctrico asociado a la fuerza que experimentaría esa carga de prueba. Pero bueno, como tal les digo, pues hay un tester, hay una sonda o algo que mide el campo eléctrico y eso lo mediría hacia la derecha, ¿no? Hacia esta parte. Algo similar para esta carga. En este punto va a producir un campo eléctrico que apunta hacia esta dirección. ¿Por qué? Bueno, porque otra vez estamos suponiendo que aquí hay una carga de prueba infinitesimal de signo positivo. Entonces, si observamos, pues hay una simetría, ¿no? Entre ambos, ¿no? De hecho, el ángulo que forman, aquí voy a volver a poner un nuevo sistema de ejes para poder hacer la suma vectorial de ambos campos. Entonces, lo que voy a poner es reflejar a través de ángulos, pues este ángulo teta por geometría correspondería con este mismo ángulo y este ángulo con este de acá, ¿no? Que como los triángulos ambos son semejantes, pues entonces en este caso los ángulos serían los mismos. También otra cosa que necesitamos calcular son las cosas geométricas respecto a la configuración. Por ejemplo, una de ellas es la distancia de esta carga a este punto, que lo voy a hacer a través del teorema de Pitágoras, y observamos que esta distancia que estoy llamando R1, pues en magnitud es exactamente la misma que esta R2. ¿Sí? Entonces aquí les estoy poniendo utilizando el teorema de Pitágoras, donde este cateto mide A y este cateto mide B, ¿no? Entonces, como es la misma distancia, pues opté por poner simplemente la letra R. Y a partir de allí también podemos definir senos y cosenos de los ángulos que están asociados, ¿no? Por ejemplo, para la parte de seno de este ángulo, pues es este cateto que vale B entre la hipotenusa, que ya dijimos que vale R. Y coseno del ángulo, pues sería este cateto que vale A entre la hipotenusa, que también vale R. Y luego viene a encontrar las magnitudes de los campos eléctricos. Entonces, en este caso, el campo eléctrico el E1, sería la constante de Coulomb K por la magnitud de la carga Q1 entre la distancia entre Q1 y el punto P, que aquí le puse R1 al cuadrado. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, con este E2, sería la constante de Coulomb por la carga Q2 en magnitud por la distancia R2 al cuadrado, ¿no? Pero pues son exactamente los mismos datos, entonces pues tienen la misma magnitud. Ahora, vamos a hacer la suma vectorial, ¿no? Por componentes de cada uno de estos vectores. Entonces aquí les decía, aquí voy a poner mi nuevo sistema de ejes que estoy llamándole X' y Y', que bueno, Y' coincide con el eje de las X.
Y en este caso, la componente X resultante sería E1 por el coseno del ángulo si hago la descomposición, menos E2 coseno del ángulo. Es menos porque estamos en el segundo cuadrante. Coseno del ángulo porque es esta componente. Pero como ya vimos, los ángulos son los mismos y las magnitudes son las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que en X la contribución de campo eléctrico va a ser 0. Ahora, por otra parte, ponemos, por ejemplo, la suma de las componentes en Y de los campos. Por ejemplo, para este sería E1 seno, que sería esta componente, y este E2 seno de teta también sería esta componente. Entonces, algo muy similar a lo que vimos en el caso pasado. Entonces, aquí las magnitudes son las mismas, los ángulos son los mismos, entonces eso se nos reduce a poner dos veces el campo eléctrico por seno de teta. Aquí se me pasó, aquí le voy a poner seno de teta. ¿Sí? Bueno, entonces aquí para encontrar el campo neto en el punto P, que es en este punto, lo vamos a hacer a través de la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de los campos componentes. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer entonces es pues simplemente sustituir, ¿no? Que sería, bueno, este pedazo de aquí nos daría 0, este que está aquí se cancelaría con esta raíz y nos daría simplemente este término. Entonces aquí solamente hay que tener cuidado de que ustedes hagan las sustituciones correctas. Por ejemplo, aquí todo está en términos de 2kqr cuadrado y seno de teta pues lo podemos sustituir por este valor o primero hacer los cálculos numéricos para hallar el seno de teta y luego sustituirlo aquí. Entonces, en esta parte, pues es muy simple, muy sencilla. Nuevamente se les invita a que ustedes hagan las sustituciones numéricas y lo corroboren con el resultado que aparece ahí en la cajita de descripción del ejercicio. Ahora, en el inciso B, ya lo que vamos a hacer es considerar una tercera carga que va a tener un signo negativo, nos van a dar el valor numérico de esa carga y la van a poner precisamente en este punto P. Entonces lo que vamos a hacer es modificar un poquito. Voy a modificar este dibujo para poner ahora qué cosa sería el inciso B, ¿no? Entonces quito esto. Y ahora en su lugar lo único que voy a poner va a ser el campo resultante que sería EP. ¿Sí? Entonces, dada la suma que hicimos en esta parte, solamente vamos a tener contribución en Y del campo. Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo aquí? ¿Sí? Solamente que lo quise poner en un dibujo aparte. Entonces, aquí, en este punto P, es donde ahora vamos a poner esta carga negativa. ¿Sí? Entonces, esta carga negativa pues es una carga móvil. Estas dos, de alguna manera, las mantuvimos fijas, ¿no? A lo mejor son dos esferas que están fijas ahí en esas posiciones y esta va a ser una carga móvil, ¿no? Que la vamos a poner al interior de este campo, ¿sí? Entonces, si recuerdan en los videos anteriores, vimos qué le pasaba a las cargas negativas que están en presencia de un campo, ¿no? Entonces van a experimentar una fuerza que es contraria a la dirección del campo, como en este caso, ¿sí? Esa va a ser una fuerza eléctrica. Entonces, en este caso, aquí la voy a poner en color verde para que sea el símil de acá. Entonces, esta carga que está libre, esta va a experimentar una fuerza hacia abajo debido a la presencia de estas dos cargas que están fijas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esa fuerza que está sintiendo esta carga? Bueno, pues solamente vamos a hacer el producto de la carga de esta nueva carga, la que se está moviendo, por el campo eléctrico externo, le voy a poner aquí en el punto P, el campo eléctrico externo que está afectando a esta carga. Entonces, ya sea que ustedes pongan directamente la magnitud y por aparte ustedes ya indican, bueno, el sentido de la fuerza es hacia abajo, o bien que gusten ustedes de una vez ya poner aquí con todo y signo la carga, pero ya el signo que les dé les va a indicar también la dirección del movimiento, ¿sí?
Y bueno, pues eso sería todo por este tutorial. Nuevamente los invito a que en todo el ejercicio puedan ustedes ir haciendo las sustituciones necesarias y que vayan haciendo, que reflexionen acerca de la diferencia de lo que es el campo eléctrico generado por una configuración de carga y posteriormente poner a una carga libre, una partícula cargada, en el interior de ese campo. Efectivamente lo que va a hacer es experimentar una fuerza y va a tender a moverse hacia algún lado.